y vamos a ingresar a todos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva capacitación organizada por el Colegio de Abogados de Azul. Hoy vamos a tratar comentarios sobre la aplicación de la ley de honorarios. Tenemos como invitado al doctor Gabriel Rodríguez, es el abogado por la Universidad Nacional de La Plata, ejerce la profesión liberal desde el año 1992 a la fecha, asesor letrado de empresas y particulares. Les sugiero, por favor, para cuando tenga que entregar los certificados, si pueden loguearse con nombre y apellido, y en tal caso, si pueden encender la cámara, por favor, para que estén presentes también acá. Bueno, Gabriel, cuando gustes. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, esta modalidad un poco, ya no es tan extraña, pero es difícil por lo menos para el que expone a ver con quién estamos hablando y cómo, para ver digamos, la identidad de los espectadores para, digamos, de alguna forma profundizar algunos aspectos en cuanto, por ejemplo, a la aplicación temporal de la ley. El título vamos a llamarle charla, porque eso de capacitación puede tener algún sentido, pero es una charla sobre la ley de honorarios. Como ustedes escucharon, tengo más de 30 años de ejercicio de la profesión y como tal soy un apasionado. Seguramente algunos me conocen, está Mirta Tabernini, ahí algunos me conocen, Esteban Ramírez. Y bueno, me conocen en la forma de trabajar y en la forma de ser. Uno y es igual forma de trabajar. Y, y bueno, me he preocupado en estas 3 décadas del ejercicio y de vivir de la profesión. Y esto significa, por eso le digo que es una charla y no una capacitación tan académica, lo que quiero o lo que me piden que le transmita, es transmitir un poco de experiencia. Y como saben, estuve unos cuantos años en el colegio, en distintos cargos. Más allá de eso, es una decisión personal, o fue una decisión personal tanto de estar como de dejar de estar en una época determinada. Y en esa instancia tuve la suerte de que en el año 2000, entre el 2016 y 2017, estando en el colegio como, no sé si era vocal o algo por el estilo, se conformó una comisión. El Colproba, el Colegio de Abogados de la provincia, convocó a interesados de cada uno de los 20 colegios departamentales a charlar y armar un proyecto de ley diríamos, de modificación o de ayornamiento o de actualización de lo que conocemos como la ley arancelaria, la 8904/77. En realidad era un decreto ley del año 77, quiere decir que venía de la época del ejercicio militar, no democrático. No era una ley, pero bueno, tenía los efectos propios de una ley. Así que se formó esa comisión sui generis y muy linda, muy enriquecedora, y hasta muy heterogénea, porque como saben, nosotros en la provincia somos 20 departamentos, de los cuales creo que del orden de la mitad confluyen en el Gran Buenos Aires, y la otra mitad somos lo que le llaman el interior, con distancias geográficas y otro tipo de problemáticas mucho más absolutamente disímiles y diferentes que el ejercicio de la profesión en las grandes urbes o cerca de la capital federal. Por eso que fue muy positivo cuando agarramos un ritmo de trabajo, y en definitiva, a partir de ahí es como que digamos, no me titularon, pero dijeron, bueno, vos dedicate a hablar a la ley de honorarios y el ejercicio profesional y la aplicación en concreto. Por eso que le digo, reitero, esto es una charla, y a partir de ahí voy a transmitir un poco la experiencia de lo que pasó, de lo que hicimos, y de lo que en la realidad hoy, bueno, a 6 años vista de ejercicio, sí, ya cumplió 6 años vista de la 14967, podemos sacar algunas conclusiones. Seguramente hay algunas cosas para mejorar, pero en líneas generales creo que ha sido un salto cualitativo y cuantitativo importante para mejorar dentro de esta realidad económica que no es buena, obviamente, y no vamos a ese aspecto. Tratar de mejorar nuestra remuneración, nuestros ingresos como fuente de ingresos para nuestra familia, nosotros y nuestra familia. Es así que la primera
diríamos, el primer interrogante que se planteó en esa comisión allá por 2016 fue, ¿qué hacemos con la ley, o el decreto ley 8904? O se deroga o se modifica. O sea, se hace una nueva proyección, una nueva estructura, o utilizando la estructura de la misma y ayornándola, mucho básicamente en cuanto a las instituciones que estaban, algunas vetustas y otras que no estaban incorporadas, muchos en el ámbito del derecho penal, procesal penal. Entonces se optó por hacer una modificación tomando como base la misma estructura. Es más, tomando como base hasta el mismo articulado para facilitar la integración entre un régimen arancelario, diríamos, extinguido hasta cierto punto, y el régimen arancelario vigente, 100% vigente, que sería la 14967, que está sancionada ya por octubre, si no mal recuerdo, que era el 17 de octubre del 2017. O sea que cumplió 6 años de vigencia. En algún momento de la charla vamos a volver a este tema, que no es menor, que es la aplicación retroactiva o no retroactiva de esta ley 14967, y qué pasa cuando hay justificaciones de trabajo anteriores a octubre del 2017 y posteriores a esa fecha. La importancia de esta norma y obviamente que es una satisfacción personal es en haber intervenido en un proyecto de ley que, salvo 2 artículos que fueron vetados o observados por el Ejecutivo, en la parte final, que eran no eran tan trascendentes, digamos, la satisfacción personal es que formamos parte o fui parte de una ley y objetivamente y subjetivamente en beneficio de uno, obviamente, y objetivamente en beneficio de la profesión y del gremio, como yo digo, que fue todo mi norte y mi objetivo de estar, sí, como 10 años en el colegio, fue y es o será el apoyo al gremio, a nuestros honorarios como fuente de ingresos. Entonces la importancia de esta ley, primero, es porque tiene origen democrático. Voy a rectificar, la vigencia es del 12 de octubre del 2017, o sea, igualmente eran 5 días de diferencia. Y lo que trasunta básicamente es la incorporación, el ayornamiento de muchos principios doctrinarios, jurisprudenciales y experiencia, básicamente la experiencia que teníamos en el ejercicio de la profesión en algunos aspectos de funcionamiento y por ejemplo, las notificaciones. Un tema que después voy a volver, la efectividad de las notificaciones en los domicilios reales o en los domicilios constituidos. Agrego esto que voy a decir ahora, que con muy buen pino, diríamos, muy buen objetivo, se está trabajando en a partir de una iniciativa de la Cámara Departamental Civil nuestra, básicamente el doctor Esteban Luch, ha convocado a una especie vamos a llamarle comité mixto entre abogados de la profesión y funcionarios judiciales, a los fines de hacer una especie de protocolo de trabajo o una serie de síntesis de la ley 14967 en la aplicación jurisprudencial local. Digamos como una especie de manual en el cual se han designado unas 8 comisiones, 7, 8 comisiones, y en la cual estoy trabajando en 2, por lo cual va a haber algunas cositas que se van a hacer públicas, próximamente se van a hacer públicos, algunas cosas que se van a ir como, vamos a llamarle como un método más uniforme de trabajo para que no haya tanta distorsión de criterios entre los juzgados civiles que tenemos en las ciudades de Olavarría, Azul y Tandil, más los juzgados de paz que están en las otras 8 ciudades del departamento judicial. Ese es como digamos, una Vanedecum local, departamental. Muy interesante, con citas, si no hay cámara local, de cámaras provinciales o de la Corte, y eso va a ser muy útil para muchas de las cosas que ahora que voy a intentar trasladarle, y hago un paréntesis. Es muy probable que se lleven más dudas que certeza de lo que le voy a decir, pero lo importante es que estos 3 o 4 tips, o 5 o 6 tips que les puedo quedar picando, nos haga pensar. Y hacernos pensar significa que podamos mejorar cuantitativa y cualitativamente nuestros honorarios. Por ejemplo, un tema que está
que está latente, un tema que hay que pensar y que hay que repensar, es la aplicación del 730 del Código Civil y Comercial. Me dirán que tiene que ver con la ley de honorarios. No tiene nada que ver en cuanto a la cuantificación y a la calificación, pero sí tiene que ver en cuanto a la percepción, que no es un dato menor. Después vamos a volver, pero ya se lo dejo picando porque ese es uno de los temas o temazos que hay que seguir, que hay que evaluar y hay que pensar, y que hay pensamientos y hay principios ya de pensamientos de algunos tribunales o juzgados a nivel país también, que en el cual están restringiendo la aplicación lisa y llana de este límite, que para que lo tengan más o menos presente, dice algo así, como que el deudor es responsable hasta el 25% de la deuda. Si debe 100 pesos, las costas no pueden sumar más de 20, o sea, suman más de 25, pero es responsable hasta 25 pesos. Y las costas son los honorarios de la contraparte, la tasa de justicia, los honorarios de los peritos, los aportes y el IVA de peritos y de abogados. Muchas veces esos parámetros llegan a un 35-40% y tiene que ser restringidos, limitados a un 25%, lo cual significa que más o menos perdemos en el total un 25 a 30%, no menos. Bien, vuelvo al principio de la charla para seguir un orden de charla, para la redundancia, y cuando hago otro paréntesis, cuando tengan, yo ahora voy a publicar ahí, a ver, en el chat ahí puse mi mail y teléfono, porque por ahí por la velocidad o por la necesidad por ahí de hacer un comentario más amplio de la ley, algunos de los temas los pase un poquito más ligero, y en su caso, cualquiera después puede comunicarse en la forma que le crea más conveniente, y podemos zanjar o charlar algunas dudas que seguramente las puedo tener yo, pero podemos pensar y pasarle por ahí fallos o demás, porque la carpeta que tengo es bastante grosa en el tema de la ley de honorario, y seguramente algo se me va a ir pasando en el devenir de la charla. En definitiva, el nuevo régimen arancelario, vamos a llamarle 14967, vigente a partir del 12 de octubre del 2017, y esto, para que tengamos un punto de partida, todos los trabajos profesionales realizados a partir de esa fecha, 12 de octubre del 2017, deben ser remunerados con aplicación de esta ley. Ahora volvemos a algunas de las características específicas, pero en líneas generales, el artículo primero resalta, más allá que era casi obvio, pero en definitiva resalta el carácter remunerativo de nuestros honorarios, el carácter alimentario, fundamental para digamos, despejar algunos cuestionamientos que en su momento había, y básicamente para la aplicación, por ejemplo, del artículo 552 del Código Civil Comercial, que es la tasa de interés más alta que se aplica a las deudas alimentarias. El carácter alimentario refleja o despeja también un problema que había en cuanto a la inembargabilidad o a la cuantificación de la embargabilidad, el límite de la embargabilidad de los honorarios por reconocer de carácter alimentario para el abogado. Eso lo legisla el artículo 10, ustedes podrán ver algún límite ahí que está tipificado. Ya no depende exclusivamente de alguna interpretación jurisprudencial, si se aplicaba supletoriamente la ley el decreto ley que regula los embargos de los empleados privados, etc. Entonces ya ahora taxativamente se incorporó ese límite cuantitativo. El artículo también, el primero, refleja el derecho de propiedad. Los honorarios son de propiedad del abogado, y con sustento en el 965 del Código Civil y Comercial y obviamente en el 17 de la Constitución Nacional. Acá vamos a hacer una pequeña disquisición porque cuando ejecutamos honorarios, no hay un criterio uniforme, básicamente en nuestro departamento judicial, y es uno de los aspectos que ese protocolo de trabajo va a incorporar, es si debemos incorporar o no el 10% de aporte o el 5% de aporte después de una sucesión adicional. A ver, ¿de quiénes son esos los aportes? Nos regulan, el mínimo son 7 IUR, 97.000 pesos, vamos a hablar de 100.000 pesos para hacerlo más claro. 100.000 pesos más el 10% o más el 5% si fuese una sucesión. Eso del 10%, esos 10.000 pesos o esos 5.000, ¿de quiénes son?
por qué de quiénes son, a ver si tiene el abogado el derecho de ejecutarlo o no. Los aportes son de la caja de abogados, no son nuestros. Van a quedar en nuestra cuenta, pero no son nuestros. En principio no tenemos legitimación para reclamarlo, aunque después se deben incorporar en la liquidación. La legitimación procesal la tiene la caja de abogados. Bien, tres principios que hacen básicamente a la estructura de nuestra régimen arancelario con la 14967, que se puso que es una ley de orden público. Eso intenta reflotar o manifestar o decirle a los jueces que no es, digamos, fácilmente dejable, no se puede dejar de aplicar. Regula un mínimo, el mínimo del artículo 22, que vamos a volver, plantea los supuestos de nulidades en el artículo 2 y 16, con, digamos, carácter restrictivo. Obviamente que resulta de aplicación en toda la provincia de Buenos Aires, como obviamente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Bien, el artículo 2 regula, no voy a hacer una literalidad de todos los artículos, pero vamos a destacar algunas características o principales. Y el artículo 2 tiene importancia en cuanto a su remisión práctica y fáctica con el artículo 28, que regula las etapas del proceso. Y esto ya me voy a ir metiendo en un tema más que álgido, que es la aplicación temporal de esta ley y del viejo, o de la 8904, por aquellos trabajos que han sido realizados previo a la vigencia de la 14967. A muy poco de salir de la vigencia de esta ley, creo que al mes y pico, 2 meses, salió la Corte de la provincia, sacó un fallo que se llama Morcillo, que no, bueno, que en definitiva dijo más o menos así que todos los trabajos, que el 12 de octubre de 2017 es la fecha de corte. Anteriores deben ser regulados por la 8904 y posteriores por la 14967. Ese es el principio general, es el principio que están, digamos, literalmente aplicando la gran mayoría de la jurisprudencia provincial, pero ya hay algunas reminiscencias, algunos fallos en el cual están dejando de lado este principio, básicamente en la aplicación de los procesos sucesorios. Porque se produce un descalabro o una grave afectación y descalificación del derecho a la remuneración por aquellos trabajos realizados por la 8904, en desmedro, o sea, mucho menos que lo que es la 14967, sin perjuicio de que esta nueva norma cambió el porcentaje a cada una de las etapas, que se le asigna a cada una de las etapas en la sucesión, que vamos a volver en su momento en particular. Pero bueno, lo importante que hay ya algunas cámaras, por ejemplo, hay un plenario de la Cámara de Mercedes, un plenario que se llama Pascual José, Sucesiones y demás, de mayo del 2022, en el cual dice que la 14967 se aplica inclusive a los trabajos realizados previos a la vigencia de la 14967. O sea, le reconoce una retroactividad o ultraactividad a una ley por trabajos realizados en época en la cual no estaba vigente. La fundamentación es el principio de igualdad, el carácter alimentario, el principio de igualdad de los profesionales que hayan actuado antes y después. A ver, este problema de la aplicación de la ley la puede tener el profesional que actuó en una etapa o inclusive el mismo profesional que haya actuado en la misma sucesión que inició en el año 2010 y por X motivo no se movió o se movió parte y después la continuó en el 2017 de la fecha. O sea, el mismo profesional, uno mismo puede tener ese inconveniente, es decir, ¿cómo puede ser que por esta tarea me regulan 10 pesos y por esta otra tarea que proporcionalmente deberían ser iguales, 25, 25 y 50 tiene la ley ahora, 25% es asignado a quien inició la sucesión, 25% a los abogados que llegaron hasta declaratoria de heredero o aprobación de testamento, y el otro 50% al que incorpora el cuerpo de bienes y ordena la orden, sale la orden de inscripción, etc. O sea, 25, 25 y 50.
puede ser haber sido ese trabajo cumplido por el mismo profesional y a las primeras dos etapas que llega a esta declaratoria le corresponden 100 pesos y a la segunda etapa, reitero, puede ser el mismo profesional o no, le corresponden 1000, por decir una proporción que se da muchas veces. Entonces, esta Cámara de Mercedes, en un plenario, existe un plenario cuando las dos salas, o tres o cuatro salas, había criterio distinto, entonces se juntan en un fallo único y por mayoría salió, bueno, está dividido, pero por mayoría salió la aplicación retroactiva de la 14967. Hubo un fallo hace muy poquito en la Cámara local, en la causa se llama AMAN, AMAN sin H, que también aplica con otros ribetes por cuanto hubo una especie de acuerdo entre los herederos por la base regulatoria, pero con otros ribetes aplica también el efecto retroactivo para las tareas realizadas antes de la vigencia de la 14967. Bien, si llega a haber preguntas o dudas, no duden no sé cómo se interrumpe, pero preguntar. Bien. De los artículos tercero y cuarto y su siguiente, lo que vale la pena destacar acá es, bueno, la tipificación en concreto de la regulación del contrato de honorarios, contrato de quotalitis, ¿no es cierto?, con todas las particularidades que ahí ustedes lo pueden leer. En el artículo cuarto lo que se quiso poner y se puso en forma específica, un cuestionamiento que había en muchos ámbitos judicionales provinciales, que era la viabilidad de los convenios de honorarios en los temas previsionales, laborales y de alimentos. Sabemos, bueno, el principio general es un tercio como máximo, ahora vuelvo a ese, y en el caso concreto de estas tres materias, previsional, alimentos y laborales, el techo sería el 20%. A ver, en un supuesto en el cual firmemos un convenio de alimento, en un convenio de honorarios, en un juicio de alimento o un juicio laboral, que supere el 20%, no es que es nulo, sino se retrotrae hasta el 20%. El tope máximo, como decía, que fija el artículo cuarto, es un tercio o una tercera parte, y podemos llegar a una situación de la mitad, asumiendo el letrado lo que dice el resultado aleatorio por parte del letrado. O sea, es como que en ese caso el letrado correría con el riesgo hasta de ser, digamos, condenado en contra en el caso de no resultar exitoso o parcialmente exitoso. Bien, en la práctica yo no lo he visto, no lo aplico tampoco a esta última opción, así que, pero está tipificado dentro de las posibilidades de consenso con nuestros clientes. Reitero, el meollo, la télesis de todas estas cuestiones técnicas de la ley fue primero sacar dudas y a su vez aportar certezas sobre situaciones que la jurisprudencia y la experiencia daban con cierta conflictividad. Como el artículo quinto, como les decía, en caso de exceso, era lo que comenté recién, se aplica la escala máxima en el caso de, si uno fije el convenio en el 40%, bueno, el máximo sería el 33,33, o si lo fija en materia provisional laboral en más del 20, sería el 20 el techo. El artículo 6 tiene una importancia, que es el hecho de que dice algo así: la revocación del poder o del patrocinio no anula, no nulifica, no borra, diríamos, los efectos del contrato de cotalito, de pacto cotalite que hubiéramos celebrado. Acá, desde el punto de vista profesional, lo que yo haría o hago es al toque presentarlo en el expediente si no lo presenté previamente, ¿no?, para su pertinente homologación, para que en el momento de que sea oportuna, si hay posibilidades de libramiento de fondos a favor del actor, se aplique el porcentaje que hubiere pactado. Siempre más aportes, ¿no? Ahí tenemos la carga fiscal pertinente. Acá la pregunta que generalmente sucede es qué pasa con las sucesivos firmas de pacto de cotalitis. Vamos a poner un ejemplo: un 20 uno más un 20 el otro y un tercero que fije por otro 20. O sea, estaría cediendo el cliente el 60% o el 50-60%, lo cual no puede ser factible. Y los juzgados tienen la facultad,
de morigerar y aplicar porcentajes de acuerdo a las etapas que uno hubiera cumplido en ese proceso. Se presume que si uno fija un convenio o pacta un convenio, firma un convenio del 30%, es para del inicio al fin. Si por X motivo, decisión del cliente, el contrato es cortado por la causa que fuere, uno no cumplió toda la expectativa del contrato de Pacto Cotaliti, por lo tanto, en ese caso, y en la necesidad de existencia, de coexistencia de distintos pactos Cotaliti, el juez tiene la facultad de ir merituando y aplicando en vez de ese 20%, el 10 más el 5 y el 5, o como fuere el caso en concreto. Un dato importante y que tienen que tener en cuenta desde el punto de vista técnico, es que el artículo 8, que dice, el profesional podrá solicitar regulación de sus honorarios de acuerdo al arancel en cualquier estado del juicio. El pedido, y esto es lo importante, el pedido de percepción contra el cliente importará la resolución ipso iure del contrato. A ver, cuando nosotros nos apartamos de un proceso por la causa que fuere, decisión propia o de terceros, o causales, digamos, objetivas, por decir, no sé, fallecimiento del cliente o algo por el estilo, y tenemos un pacto Cotaliti, podemos pedir regulación, pero y si no tenemos sentencia, por ende no tenemos condena en costa, por ende no le podemos cobrar a la contraparte, pero si nosotros optamos por cobrarle esos honorarios a nuestro cliente, la propia ley está diciendo que está, digamos, una forma nulificando o anulando o dejando sin efecto, y como dice acá, importará la resolución ipso iure del contrato de honorarios. Este es un dato importante porque no podemos hacer un doble juego, o sea, o respetamos el pacto Cotalitis o pedimos regulación, le podemos cobrar a nuestro cliente, pero significa que se extinguió el contrato o el pacto Cotalitis. Bien, si hay preguntas, reitero, la quieren escribir o la quieren hacer a Blanca, no sé cómo es la modalidad. Perdón, si quieren preguntar pueden abrir tranquilamente el micrófono. Mirta, ¿tenés ahí alguna pregunta? Hola. Bien. ¿Me escuchan? Hola, Mirta. Sí, Gabriel. Mira, no sé si me estoy adelantando o no a un tema de sucesiones, viste, los honorarios. Viste que el artículo 35, que en caso de los inmuebles, viste que uno va a cobrar o te regulan honorario en base al valor fiscal del inmueble y no al valor real. No sé, yo tenía entendido que se podía pedir en base al valor real, viste, porque el fiscal es mínimo. ¿Es viable? ¿Sí o sí tiene ese valor fiscal lo que tienen que regular? Mi pregunta. No. Ahora voy a ir, cuando llegue el 35, después lo vamos a charlar un poquito más detenidamente, pero se puede incorporar el valor real. Y eso fue una de las grandes modificaciones o una de las grandes satisfacciones que tiene esta nueva ley. Satisfacción individual y modificaciones en general. Ahora cuando llega el 35, entre después 28 te comento 35, más o menos mi caso, cómo lo hacemos. Gracias. Claro, ahí hay un dilema que nosotros tenemos que descifrar con nuestros clientes a ver qué hacemos. Si la hacemos más barata para el cliente o la hacemos más cara para el cliente, para ser honesto, ¿no? Bueno, el artículo 9, ahora vuelvo, no me voy a olvidar porque lo tengo agendado. El artículo 9 fija, ya lo fijaba y vuelve a fijar en lo que es el ius como unidad arancelaria. ¿Cuál fue el fundamento de origen y cuál es el mismo fundamento de ahora, la télesis de por qué fijar? Ahora tenemos una dualidad. El ius valor 8904, si ustedes ven las acordadas de la Corte, creo que la última, la 4124, fija por un lado, a partir del 1 de septiembre de 2023, el valor del ius según 14.967, la suma de 13.860 pesos, y artículo siguiente lo fija a favor en el 8904 en la suma de, bueno, no lo tengo presente ahora, pero generalmente es menor. Es menor, deben dar 8.000 o 9.000 pesos. Bien, en definitiva, ¿por qué este cambio? Porque dentro del objetivo y la télesis de la ley fue, reitero, mejorar nuestra capacidad de cobro, se cambió la formación de la unidad ius arancelario. En su momento, la vieja ley tenía un parámetro de un juez de primera instancia y nosotros pusimos un juez de primera instancia con 15 años de antigüedad, con más los beneficios que tiene propios por ejemplo, el plus por antigüedad, bloqueo de título, etcétera, etcétera. Por eso,
Por eso difiere, si uno ve el acuerdo 41-24, difiere el valor del IUS arancelario por la 8904 del valor del IVA arancelario por la 14967. ¿Y por qué tiene importancia todavía fijar el valor del IVA arancelario del 8904? Porque puede haber procesos en el cual estaban iniciados antes de un divorcio, por ejemplo, puede estar iniciado antes de octubre del 2017, y en aquellos procesos que no son susceptibles de evaluación económica, que tienen una cuantificación en cantidad de IUS, se aplica la 8904, reiteramos el fallo Morcillo, por los IUS que figuraban en el divorcio para la 8904, pero no por el valor de la 14.967, o sea, no por los 14.000 pesos, 13.860, sino por el valor asignado al IUS de la 8904. Entonces, por eso tenemos esa diferencia cuantitativa. Y reitero, el objetivo fue mejorar. Ahora está en cerca de 14.000 pesos. Esto significa algo importante para considerar que los honorarios regulados en IUS, que ahora, en la 14.967, todas deben ser reguladas en IUS. No son válidas, deben ser adecuadas, están mal las regulaciones en pesos, o dice en peso equivalente a tantos IUS. No. Las regulaciones son en IUS, hoy equivalente a tantos pesos. Esto tiene una explicación muy práctica y muy efectiva, que lo tiene con la aplicación del artículo 24. El artículo 24 de la ley dice algo así como: el valor del IUS se va a determinar al momento de la percepción de los honorarios, no al momento de la regulación. Entonces, es una forma de tenerlo más o menos actualizado. Yo aclaro, con estos índices de inflación que hemos tenido, o tenemos, no hay ley que aguante nada. O sea, esto es un paliativo, no es una solución perfecta, ni nada por el estilo, porque 120, 30 o 40% anual, no tenés ninguna forma de que un valor te permanezca permanente en cuanto al valor adquisitivo. Pero de todas maneras, por eso la importancia de que las regulaciones sean en IUS, y ese IUS, unidad de medida, supuestamente o técnicamente es actualizado por la Corte. Ahora ya raramente hace como 3 meses que está igual, pero después la Corte saca una acordada que lo hace retroactivo, capaz que al 1 de octubre, y ahí genera otro tipo de problemas. Los aportes que se hicieron, la diferencia por los aportes que no se hicieron, etcétera, etcétera. Pero bueno, la estructura del artículo 9, la fijación del IUS, con las características de esto que le digo, con 15 años de antigüedad, incluido el básico, permanencia, bloqueo de título y todo otro tipo de bonificaciones, compensaciones, gratificaciones o adicionales, cualquiera fuese su denominación, y se encuentren o no sujetos a aportes y contribuciones, exceptuando únicamente aquellos rubros que dependan de la situación personal particular del magistrado. Por eso se fija este valor del IUS 14.967 en un importe superior al 8904. Bien, entonces, esta regulación en IUS hace que, en vez de tengamos una deuda en pesos, tenemos una deuda de valor con la protección propia, con la, digamos, integración propia del artículo 772 del Código Civil y Comercial. Es una deuda de valor, así debe ser considerada, sin perjuicio de la facultad que tenemos por el artículo 54 de ejecutar o IUS o pesos. Eso vamos a ver un poquito más adelante, si tenemos que ejecutar honorarios. Otro de los aspectos centrales, que fue la revisión de la cuantificación de los IUS que tenemos en el artículo 9, que son en aquellos asuntos judiciales y no judiciales también, no susceptibles de expresión pecuniaria. Como por ejemplo, el más claro es el divorcio, en el cual antes la ley 8904 tenía un tope de 30 IUS y ahora tiene un tope de 40 IUS. El divorcio peladito, diríamos, ¿no? Para llamarlo de alguna forma. Después se incorporaron algunas instituciones, por ejemplo, el inciso C, proceso de violencia familiar, que obviamente no es que antes no lo había, es que no estaban tipificados en particular en la 8904, como después se incorporaron, bueno, se adecuaron algunas denominaciones a que es cuidado personal y régimen de visita, bueno, por las nuevas denominaciones del Código Civil y Comercial. Y si damos vuelta, actuación ante la justicia penal, también se adecuaron algunas figuras. En particular, bueno, saben que no soy penalista, así que no miro esa parte de la ley, pero en definitiva
por ejemplo, se las etapa con investigación penal preparatoria, con sobreseimiento, etcétera, etcétera. O sea, también se fueron tipificando distintos supuestos para evitar distorsiones, para evitar desequilibrios entre la aplicación de la norma por parte de un juzgado o de un organismo judicial en detrimento de otro, para unificar criterios. Esa fue la idea. Acá vuelvo a un artículo que es importante, el 10º, el 10, que habla de la embargabilidad, la propiedad, los honorarios devengados o regulados, o sea, devengados los por trabajo de hecho sin regular, o regulados, son de propiedad exclusiva del profesional que hubiera hecho los trámites pertinentes. Quien podrá cederlos, o total o parcialmente, a pago de otro matriculado, quedando a cargo del sesionario el pago de los aportes. Por su carácter alimentario, solo serán embargables hasta el 20% del monto percibido. Si la regulación no supera el salario mínimo vital y móvil, los honorarios serán inembargables. En definitiva, es los mismos criterios y principios que tiene la protección del régimen de embargo de los empleados privados, hasta el 20%, si no es embargable, si no supera el salario mínimo vital y móvil, y así con la expectativa, con el techo del 20%, obviamente si lo superan. Casualmente estoy trabajando en un tema, no son honorarios de un martillero, no son honorarios de un abogado, pero son honorarios de un martillero, en el cual, por un juicio, daño y perjuicio, en un choque que tuvo, justo se dio la coincidencia temporal de que pasó a ser deudor y le están embargando el 100% de los honorarios. Es un perito martillero, pero vale al ejemplo que estoy aplicando, o pidiendo que se aplique analógicamente, el límite del artículo 10 para un régimen arancelario de los martilleros que no lo tiene especificado en la 10.973, que es la ley de ejercicio profesional de los martilleros, no lo tiene especificado. Entonces, analógicamente, estoy pidiendo una limitación cuantitativa del embargo. No digo que no sea factible el embargo, digo que tener un límite porque también tienen carácter alimentario. Vamos a ver qué resuelve, todavía está en primera instancia. Bien, el artículo 15 y 16, que podemos charlar en forma prácticamente unificada, habla de algo, hay un verbo puesto ahí que parece que está de más, pero no es menos, que dice el 15, toda regulación de honorarios deberá ser fundada. Esto es fundamental, ser fundada y motivada, y esto no alcanza, en principio, con la cita de los artículos 1, 10, 21, 15, 16, etcétera, etcétera, sino que decir por qué se está regulando, por qué se toma un parámetro. Lo que yo veo en los juzgados civiles están haciendo en cada regulación una especie de determinación de la base regulatoria y el porcentaje que están aplicando. Por lo menos para tener un punto de partida para ver si están razonablemente hechos o no, dentro de un margen de discrecionalidad, diríamos, bastante más limitado, que fue el sentido de la norma también, de la norma del artículo 16, segundo párrafo, que ahora lo vamos a analizar. ¿Cuál fue la tesis y el objetivo? Tener el punto de partida de una regulación de honorarios. Si usted lo ve en el segundo párrafo, dice, la regulación de honorarios de los abogados que hubieran representado la parte vencedora, ganadora, se efectuará en base a la media de la escala del artículo 21. Otro de los datos importantes, y viendo este artículo 21, es que se pasó de un mínimo del 8% a un mínimo del 10%, el piso del 10%, y el máximo quedó en el 25%. Entonces, si tenemos una diferencia del 10 al 25, son 15 puntos, ¿verdad? Dividido 2, la media, son 7,5 puntos, o 7,5%, más los 10 de la base, estamos que el principio general de regulación debería ser el 17,5%. Aclaro, esto en los procesos de conocimiento, como regla general, un sumario, para llamar de una forma, ¿no? O ordinario, que casi ya no hay. Pero vamos a llamar al sumario, porque los procesos especiales, como un ejecutivo o ejecución de sentencia, tienen otro tipo de limitaciones que se lo vamos a ver un poquito más adelante, el artículo 39, el 41, por ahí. Pero la regla general debe ser el 17,5% o 18% en los juicios de conocimiento. Después, para que el juez se aparte de estos principios, tanto para arriba como para abajo, a mí me preocupa si se aparta para abajo, si se aparta para arriba no diría nada,
tendría que fundarlo. ¿Sí? ¿Por qué no aplico la media del 17,5 y aplico el 12%? Bueno, o el 10, o el 11, o el 13. Tendría que fundarlo, y si no lo funda, nos da fundamento, valga la redundancia, de volvernos al artículo 5 que dice que la regulación horaria debe ser fundada. ¿Mm? Entonces, si no está fundada o no está adecuadamente fundada, para moverse de ese piso, tenemos casi los argumentos centrales para apelar. Voy a volver al tema de la apelación, porque es uno de los... A mí cuando en el juzgado me dicen Mister Revocatoria, me dicen, o Mister Apelación. Y bueno, el no está antes de tiempo. Por ahí tengo posibilidades de darlo vuelta. Bien, si seguimos un poquito para adelante, vuelvo al artículo 21 y digo que este cambio, que también es una de las grandes adquisiciones, no parece poco de un 8 al 10, pero yo he visto muchas veces que los jueces se apoyan en el mínimo, y bueno, si el mínimo está un poquito más arriba, ya tenemos un principio de mejora. Acá viene la pena el artículo 22. El artículo 22 es bien distinto del artículo 22 de la 8904 en cuanto a la cuantificación. El anterior tenía un mínimo de 4 IUs y ahora tenemos un mínimo de 7 IUs. Bien, este es el principio general. Este es un principio general que también tiene algunas particularidades y muchos ejemplos, vamos a encontrar muchísimos ejemplos, en cuanto a la aplicación en concreto. A mí también me regulan menos de 7 IUs, pero hay que ver el tipo de proceso y en la instancia en la cual me he presentado o he actuado en el mismo. Y el tipo de proceso, el mínimo de 7 IUs sería para el juicio de conocimiento, porque vuelvo a decir, en el juicio, una ejecución de sentencia, en el cual, si mal no recuerdo, tiene una reducción del 50% de los honorarios que corresponderían al juicio de conocimiento, ahí puede ser que no lleguemos al mínimo, y está bien, porque se aplican otros principios por la no complejidad o por la menos complejidad de un proceso de ejecución o de ejecución de sentencia frente a un proceso de conocimiento. Por eso tiene ese principio general. Ahora, en cualquier tipo de juicio, cobro ejecutivo, la ejecución de honorarios, los 7 IUs deben ser respetados. La limitación es cuando está bien, es cuando, por ejemplo, es un incidente o una incidencia dentro de un juicio, de un incidente, lo que fuere, quizás ahí, porque no es un juicio de conocimiento pleno, completo, quizás ahí está bien aplicada una reducción, no aplicación del 7 IUs. Hay que verlo en el caso concreto, pero la Cámara Departamental, en las dos salas, por suerte tenemos, el reconocimiento mínimo de los 7 IUs. Acá va a haber un cuestionamiento, que es un tema que también voy a volver, es por la aplicación del 1255 del Código Civil y Comercial. Obviamente, acá tenemos, en la provincia tenemos el grave problema de que la Corte vetusta, y capaz que con algunos intereses no tan amigables a los abogados, no nos favorece ni con la aplicación de la tasa de interés pasiva en un fallo Islas, un poco viejo ya, inclusive anterior a la 1467, pero lo dijo, y con la aplicación del artículo 1255 del Código Civil y Comercial, que dice algo así como debe haber una remuneración justa, adecuada, razonable con los trabajos realizados. Algo así dice. Hay un caso que se llama Payasa, lo que parece mentira, es así, de la Corte, en el cual dice, lo aplica o determina o limita o baja los honorarios que hubieran correspondido al profesional porque serían desproporcionados de acuerdo a los trabajos que hizo. Obviamente una apreciación muy subjetiva lo que es desproporcionado, porque no es lo mismo, a ver, cuando uno tiene yo siempre digo, un juicio laboral, cuando está por el demandado, el trabajo con mayúscula es la demanda. Y después hay que acompañar la demanda, porque lo que no dijimos, la condición de demanda, lo que no dijimos en la condición de demanda, o que no ofrecimos prueba, ya después casi el carril, la vía no la podemos dejar no podemos incorporar nada más allá de lo que puedan decir algún testigo en la audiencia vista de causa. Pero en definitiva, este principio de los 7 IUs en materia de los daños y perjuicios es matemático, se tiene que aplicar sí o sí.
En otro tipo de proceso, como puede ser algún incidente, podemos tener alguna particularidad y habría que charlarlo en el caso concreto. Y también en las sucesiones cuando han intervenido más de un letrado, entonces, y en distintas etapas. Por ejemplo, ahora me regularon en una sucesión muy vieja, que yo la estoy continuando, 4 ius. Pero lo que hice yo en este caso fue incorporar bienes, cuando la declaratoria había sido hecha, no sé, hace 20 años atrás, por otro profesional. Bueno, bien. Ahora vamos a ir vinculándonos a la pregunta de Mirta y vamos prácticamente a armar el tema de la valoración y la cuantificación de los bienes y los bienes inmuebles en particular, con el artículo 27, el 28 y el 35, que es otro de los pilares fundamentales de la ley, que es lo que a mí me interesa que ustedes les quede como tips. Antes de la 14967 estaba vedado, imposibilitado, hasta casi prohibido, incorporar el valor real de los inmuebles, de las cosas, en realidad, de las cosas en general, pero lo importante eran los inmuebles, o son los inmuebles, en las sucesiones. ¿Por qué en las sucesiones? Porque el 27 inciso A de la 8904 sí se permitía para los juicios contradictorios, o sea, tipo, no juicio voluntario, sino contradictorios, cuando hay discusión de bienes, escrituración, compraventa, reivindicación, etcétera, etcétera, pero no se permitía, la ley no lo permitía, ni específicamente ni tácitamente, para las sucesiones. Entonces se producía un descalabro, que yo siempre decía, y por ahí lo puedo decir también, pero actualmente quizás es menos la diferencia. El martillero ponía el cartel y le cobraba el 3% directo del 100% de la propiedad, y nosotros estábamos haciendo la sucesión por el 50% ganancial, y le cobrábamos sobre el valor fiscal sobre la mitad del inmueble. O sea, era una desproporción absoluta. Eso te hacía hacer a veces cobros que no digo que sean ilegales, pero que por lo menos tenían cierta irregularidad. Porque si no quedabas como que nada, regalabas el trabajo en proporción a lo que hacía el martillero, más allá de la legitimidad del trabajo del martillero. Hoy por hoy, la 8904, perdón, la 14967 permite en forma expresa la incorporación del valor real obviamente en los juicios contradictorios de inmuebles y demás, pero también en particular en el tema inmuebles en las sucesiones. El procedimiento está normado en el artículo 26 inciso A, o sea, el 35 lo remite, y hay que hacerlo más o menos así. O se puede hacer más o menos así. O lo hago yo de esta forma. Cuando tengo una situación, entonces, de determinación de base regulatoria en base a un inmueble, o puede ser un rodado también, un vehículo, o otro tipo de derechos puede ser, yo hago una tasación, o presento una tasación. En principio, tengo un respaldo de un tasador. En principio, salvo que se complique, pero bueno. Un respaldo de un tasador, y yo digo, mira, para mí el valor de la propiedad es $20.000, por lo que fue. De eso se ordena un traslado a las partes, a los letrados, demás letrados, y a las partes, tanto mi cliente como la otra parte también, con la posibilidad de que en un plazo de 5 días realicen una oposición o un cuestionamiento o una impugnación de esa base regulatoria, para lo cual en ese caso se abre el procedimiento, se termina de abrir el procedimiento de determinación de base del artículo 27 inciso A, con la designación de un perito, tasador, quien va a emitir un dictamen, y finalmente quien más lejos está va a ser el perdedor y le van a imponer las costas por esa incidencia generada dentro de este proceso. Vale decir, por esta necesidad de haber recurrido a un tercero, a un perito, que va a determinar el valor definitivo de la propiedad, con la posibilidad de impugnar y demás, pero bueno, en definitiva se va a fijar un valor definitivo. En la práctica lo que hago, yo tiro un poquitito para abajo. Ejemplo, si me dicen que vale $20.000, yo le pongo 18.000. Entonces no arriesgo. Eso es un tip de práctica. No arriesgo porque las costas pueden ser más importantes de lo que estoy ganando. Pierdo más de lo que gano. Entonces, le tiro un 90-95% de lo que a mí me parece que es el valor del mercado, no riesgo. Con la circunstancia de que con la inflación, si lo haces en peso, esto que les voy a decir lo capta. La situación de la inflación, en los 2 o 3 meses que va a durar o 2 meses, o lo que fuere, esta incidencia, se va a ir, digamos, tapando alguna diferencia, y es más, vamos a quedar un poquito atrás. Me está pasando
en este momento, una división de condominio que por distintas circunstancias se había fijado una base regulatoria, una base del inmueble en 22 millones de pesos, no importa la causa, el importe, el ejemplo sí vale, pero por distintas circunstancias fue a la Cámara, hace un año, en agosto del 2022 se había fijado en 22 millones de pesos. Cuando volvió de Cámara por distintas incidencias, yo dije, no vale más 22 millones de pesos, ahora vale 33 millones de pesos. Y literal puse 33. Está bien, tuve que hacer 13 cédulas de notificaciones a distintas personas, con IDA, tuve 2 meses que dando vuelta con la cédula, pero bueno, tengo la posibilidad profesional de decir, no, mire, la base no es la misma de hace un año atrás. Yo en algún momento las hacía en pesos, pero por mi propia determinación, y los martilleros te la hacen en dólares. Hoy por hoy puedo sugerir que la presentemos en dólares porque hay jurisprudencia de Cámara y de Cámara Departamental y de Cámara de Mar del Plata que se toma el dólar MEP como dólar. Hoy sabemos que el dólar blue no existe, jurídicamente no existe, pero el más cerca del dólar blue es el dólar MEP, lo cual se toma como valor, que está bastante cerca del dólar blue, entonces como valor de referencia. De hecho, en una sucesión importante que estoy trabajando, ya está aprobado el cuerpo de bienes a los fines regulatorios, y en un ejemplo en el que hice aplicación del 27 inciso A, en particular, yo determiné, o informé, o puse como base, no tuve oposición de los demás partes y coheredero ni letrado, por lo tanto, el juzgado ya aprobó a los fines regulatorios, que no es lo mismo a los fines tributarios, pago de tasa de justicia, se aprobó el cuerpo de bienes en la suma de X cantidad de dólares que oportunamente, al momento de la regulación, porque tenía que dar firme esa resolución y demás, el juez o la jueza va a utilizar la base en dólares, vamos a poner en 1000, para poner un ejemplo, según el valor de cotización al momento de la regulación. Y eso lo tiene que hacer en use, la regulación. No la va a hacer en dólares, obviamente, pero en use. Pero ya tenemos un punto de partida ya inamovible que nos va a evitar esta distorsión que significa el tiempo en esta época de alta, media o baja inflación. No importa la época que estemos viviendo, pues siempre va a haber una distorsión. El ejemplo de los 22 millones, de los 33, en el margen de un año, no sé si no me quedo corto con los 33, pero bueno, es lo que me pareció en algún momento. Entonces, lo que puede hacer MIPTA y compañía en las sucesiones, obviamente estamos hablando trabajos realizados después de agosto del 2017, o por lo menos en comparación de bienes. Tenemos dos alternativas, o bien no es evaluación fiscal tampoco, sino impuesto al acto sería, o impuesto al acto, que no es lo mismo que la evaluación fiscal, es más alta el impuesto al acto que la evaluación fiscal, o el valor real. La diferencia que tenemos es el efecto. Si es valor real, el techo en las sucesiones es el 12%. Si fuese impuesto al acto o valor fiscal o lo que querramos, o alguna de esas dos, el techo pasa a ser 25%. En las sucesiones nunca lo aplican el techo, pero técnicamente estamos del 10 al 25%. Con la salvedad, reitero, si usamos de valor real, el techo de las regulaciones, el piso va a ser el 10, perdón, el piso es del 8 y el techo va a ser el 12%. Bien, esa es la opción que tenemos profesionalmente para determinar la base regulatoria. Y esto es importante destacar que no impide y no perjudica a nuestros clientes desde el punto de vista tributario, básicamente en el pago de la tasa de justicia. Porque uno puede hacer el cuerpo de bienes a los fines propios específicos del cuerpo de bienes, usando el impuesto al acto, la evaluación fiscal o lo que la ley prescribe, por un lado, y acto seguido, determinar la base regulatoria en base a valor real. O sea, tenemos una especie de doble cuerpo de bienes, uno a unos fines y otro a otros fines. Lo único que tienen que poner bien clarito, ¿para qué hacemos esto y para qué hacemos lo otro? ¿Cierto? Obviamente que la base regulatoria debe necesariamente ser consentida, debe ser notificada a las partes, el domicilio real, si es de nuestro cliente, o bien suplido con un escrito donde se toman conocimiento y expresa conformidad con la base regulatoria determinada, bien clarito, que no pase por alto, digamos, lo que tiene que quedar claro es que el cliente futuro obligado al pago tomó conocimiento y aceptó la base regulatoria. Llámese por una cédula, un traslado, o llámese por un escrito a puño y letra, como hacemos habitualmente.
Bien. A ver, Mirta, más o menos está claro. O Mirta y compañía. Sí. No, está bien, Gabriel, porque yo estoy haciendo una asociación del 2021 que inicié en La Flore. Y resulta que, bueno, hay otros presentados, o sea, yo estoy con dos partes y eran tres hermanos, pero el hermano de mis dos clientas falleció, así que asumieron en representación sus hijas. Bueno, te cuento más o menos como el caso, pero resulta de que yo hice el cuerpo general de bienes, presenté todo y presenté una tasación a través de una inmobiliaria allá de La Flore, ¿viste? Bueno, y ahora en agosto de este año me contesta la abogada que se presenta con las hijas de este hombre premuerto, y resulta de que se opone a la evaluación, a lo que yo pedí, la regulación de honorarios, de acuerdo a la evaluación, a la tasación, ¿viste? Y bueno, y la jueza y sacó un despacho diciendo de que tengo que presentar la evaluación fiscal de este año para regular honorario. O sea que como que le ha hecho caso a esta chica, a esa abogada, y no me dio traslado ni siquiera como para que yo contestara o algo. ¿Me entendés? No Sí, sé si... creo que está mal eso. Creo que está mal. A ver, vuelvo a decir, trabajos posteriores al 2017 Sí, sí, porque el se 21. pueden regular por lo dice específicamente el 35. ¿eh? Claro, Este, no sé por qué esta abogada no ¿ves? quiso la El evaluación. 35, segundo párrafo, inmuebles, su valor se tomará sobre la evaluación fiscal, que también el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, para la liquidación de impuesto al acto, al momento de la regulación. Los bienes registrados en otras jurisdicciones, bueno, no importa eso. Cuando constara en el proceso un valor de tasación o venta superior a la evaluación fiscal, se tomará dicho valor como base regulatoria. Esto era lo que nosotros usábamos antes de la 1497, cuando, por algunas circunstancias excepcional, pero no a los fines regulatorios, se incorporaba el valor de la cosa o de la casa o del inmueble en el proceso. Ejemplo, cuando venía un tercero y si yo le compré, acá está el boleto, bueno, por alguna circunstancia excepcional, pero no era válido, no era validado tampoco si se presentaba el valor a los fines regulatorios. Ahora, en el caso de que presionara en cualquiera de ambos supuestos, reputar inadecuado el valor del inmueble, y siempre que no se trate de supuesto previsto en el párrafo subsiguiente, podrá estimar su valor conforme lo previsto en el 27 inciso A, que ya lo vimos, de esta ley, Sí. en cuyo caso el porcentaje de regulación respecto de este inmueble no podrá superar el 12% del valor que finalmente se determine judicialmente. Bien, acá tenés, yo primero diríamos, no consiento esa, no, habría que recurrirla, Sí. y si ya es tarde, que se regule y después vía apelación intentar Ah, rememorar, o sea, darlo sí. vuelta, ¿no es cierto? Y Ahora, si aplicar no este están artículo. regulados los honorarios, No, todavía no. yo haría un escrito con base en estos artículos, diciendo, miren, la ley al profesional le permite determinar la base regulatoria según el 27 inciso B y 35 inciso B. Lo dice expresamente. Yo considero que la evaluación fiscal es inadecuada frente al valor real de la propiedad. Si la evaluación fiscal es 1.000.000 y la propiedad me da 20 millones, estamos Sí. hablando de un 5% o un Claro. 10%, por lo que Sí, quiera poner. sí. Entonces, es mucha la diferencia, muchísima la Mucho. diferencia. Entonces, en ese caso, si no está regulado, yo insisto y arrancaría de vuelta. Cuando me digan, no, pero pará, yo tengo la ley y no dejo consentir, y en el peor supuesto que regule un horario en base a una evasión fiscal o algo que no es, que sea inadecuado, que sea muy adecuado, bueno, tenemos la Cámara de Apelación para rever eso. Y Gabriel, Y ahí sí, cuando vayamos a la apelación, hay que fundarlo. Ahora voy a ir al tema recursos. Acá tengo una pregunta que dice, las notificaciones de asuntos judiciales, ¿las hacemos siempre al deudor, al domicilio real, o estarán bien simplemente al domicilio constituido? Bien, ay, no me acuerdo bien. el nombre. Daniel, Perdón, si el después condenado... perdón. ¿eh? Después te quiero hacer una pregunta, porque me había olvidado, por favor, Bien. disculpame. Si el condenado, ahora esto que le está preguntando es la aplicación del artículo 54. Ah, Lo dice literalmente el artículo 54. Y fue una de las esta incorporación la puse en particular, la incorporé yo, valga la redundancia, en el artículo, o sea, la idea
de ponerlo literalmente, que dice algo así: cuando el condenado en costas es la contraparte, la otra parte, es suficiente la notificación en el domicilio constituido, con la transcripción del artículo 54, que hoy por hoy, en muchos juzgados, ya está saliendo en el texto de la propia regulación. Esto, entre paréntesis, es una de las nuevas modalidades de este protocolo de trabajo que le hacía referencia al principio, que ya algunos juzgados empezaron a incorporar esta modalidad que estaba parcialmente utilizada, porque al ser la notificación automática, ahora ya no tenemos, por suerte, la obligación de hacer la cédula electrónica, ahora la papeltrónica que se llama, que ahora voy a volver a ese tema, pero la cédula electrónica básicamente ya no hacemos más, porque salen lo que se llama notificación automática, por lo menos en los juegos civiles y comerciales. Algunos juzgados de paz todavía están atrasados en esta decisión de que se llaman las notificaciones automáticas. Entonces, cuando sale la regulación en una sucesión o en una regulación en cualquiera, automáticamente nos notifican en nuestra casilla de domicilio electrónico la resolución. Pero si no lleva el 54, tendríamos técnicamente que hacer una nueva notificación con transcripción del 54. Eso está por verse, es una de las modalidades que después puedo charlar algo en este protocolo de trabajo, también se charló mucho el tema ese. ¿Qué pasa si no se hace la transcripción del artículo 54? Pero bueno, no nos mandamos por ahí. Lo importante a los fines de la notificación es: si el condenado en costa es la contraparte, es suficiente notificarlo en el domicilio electrónico del abogado. Es suficiente para nuestros abogados nuestros honorarios cuando el condenado en costa es la contraparte. Para el propio abogado que está patrocinando al condenado en costa, sea yo o sea, no es suficiente la notificación, porque si no sería una especie de burla a nuestro propio cliente que nunca se va a enterar de cuál fue la entidad de esa regulación. Por lo tanto, en este supuesto, si el condenado en costa es mi cliente, yo, para poder cobrarle a mi cliente, ejecutarle a mi cliente, debería notificarlo bien por cédula, en domicilio real, o bien personalmente, en un escrito que yo hago. Hace cuenta que transcribo la regulación casi literal, y con la transcripción del artículo 54 de la 14967. Es decir, le digo: yo, Juancito Pérez, me notifico de la regulación de fecha tal, que dice que determinaron los emolumentos a favor del autor tanto en la suma equivalente a tantos views, como el 5% o el 10% más el IVA. Y acto seguido tomo conocimiento del texto del artículo 54 de la 1497 que dice, y lo transcribo, y lo firmo abajo. Esta, para mí, es la forma correcta de suplir la notificación por cédula, la notificación personal o por cédula. Bien, reitero, el condenado en costa de la contraparte, es suficiente el domicilio electrónico. E inclusive es suficiente la notificación automática con la transcripción del 54. A ver, podemos hacer una disquisición de qué pasa si no está el 54. En un principio la ley te dice que hay que es nulo, pero es una nulidad inexistente, porque lo único que puede hacer es correr la fecha de mora. En vez de tener una fecha de mora a los 10 días corridos, de notificada esa regulación de horario, no hábil, corrido. Algunos dicen 5 hábiles más 10 corridos, que podría ser esa interpretación. En vez de ser la fecha de mora el día 11, para poner el ejemplo, 5 hábiles para que quede firme, ¿cierto? Más 10 días de pago, esos son corridos, puede caer un domingo. El día 11 ya está en mora. En vez de ser el día 11 la mora, podrá ser cuando le llegue el reclamo formal de la ejecución. O sea, ahí podemos correr la fecha de la mora, podemos estar perdiendo intereses, pero no nulificamos ni la ejecución ni la notificación por no haber transcrito el artículo 54. Esta es también una de las novedades o cuestiones que se van a incorporar en este protocolo de trabajo para evitar distorsiones de resoluciones de los juzgados. Obviamente recomiendo, y lo hago, es controlar bien la notificación del 54. Recién, antes de conectarme, hoy hice una cédula en un juicio laboral en el cual estaba como codemandado, en el cual el actor desistió de la acción y del derecho contra mi cliente, por lo tanto le imponen las costas. Este ejemplo es del Tribunal de Trabajo de La Barría, que son de los más rígidos, negativamente hablando, desde el punto de vista
jurídico-procesal, para ser elegante en la definición, para no ser agraviante. Y hago la cédula a mi letrado, a mi cliente, al domicilio real, con la sentencia, con el 54, porque la única forma de notificar a mi cliente que fue condenado en costas por mis honorarios es notificando al domicilio real, no tengo otra. O notificación personal. Observada la cédula. La cédula no fue ordenada. Obviamente que no fue ordenada porque lo tenés en la ley. No pensás que cada vez que la ley mismo te dice, el 54, que deben ser notificados en domicilio real. Entonces, bueno, ahora tengo que hacer un escrito, señor juez, señores jueces, adviertan que el 54, segundo párrafo dice, los honores a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto sin la notificación subida del practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Era la pregunta de Daniel Jiménez. Pero en definitiva, estas son las luchas que intentamos que los juzgados, en general, no tengamos que hacerlo para no perder tiempo, para hacerlo más efectivo, para no perder días, porque nosotros cada día que perdemos es poco menos, no sabemos qué nos va a pasar con el dólar, el peso, etcétera, etcétera. Una pregunta, Gabriel. Lo mismo, Hola. pero Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, un gusto verlos. Yo volviendo un poquito sobre el tema de la sucesión, que me quedó la siguiente duda. Cuando hemos participado en la primera y segunda etapa, bajo la vigencia de la ley anterior, y asume la representación un nuevo colega, incorporando bienes, ya obviamente con la vigencia de la nueva ley, ¿qué legitimación tendríamos para cuestionar el valor? ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha? Ah, perdón. ¿Qué legitimación tendríamos para cuestionar el valor si se incorpora por el valor fiscal? Sí, nuestros trabajos han sido bajo la vigencia de la ley anterior, pero el trabajo del nuevo colega bajo la nueva ley y la regulación de honorarios recién se va a practicar ahora. Digo, la legitimación es a partir de la regulación de honorarios, ¿nos daría la legitimación para cuestionar el valor o no? Nos que tendríamos que quedar consintiendo el valor fiscal. Es un tema muy álgido. Técnicamente, como primer razonamiento, diríamos que no tenés legitimación. Pero no hay que entregarse en esa postura. No hay que entregarse porque casualmente a una colega local, yo le voy a dar la carátula, después cada uno lo puede mirar, se llama Amán Jorge Antonio, sucesión de intestato, Amán sin H, es de juzgado, bueno, está en la sala 1 y es de juzgado 2 de la Barriga. Bueno, una colega que no ejerce mal la profesión porque entró en el Poder Judicial, pero no importa el caso. Lo cierto es que también, voy a hacer un paréntesis de esto. Esto depende de nuestra buena fe profesional y que no nos boxeemos, y con el perdón de la palabra, con el colega. Porque hoy estamos de un lado y después estamos del otro y después al revés. Obviamente que hay que preponderar a la comunión sin desmedro de los derechos de nuestros intereses, de los intereses de nuestros clientes, pero hay que bregar por la comunión del colega y por el beneficio del colega, que no va a ir en contra del beneficio nuestro, al contrario. Porque en esta situación concreta de Amán, porque la conozco porque me consultó mucho la colega, le pasó exactamente lo mismo. Una sucesión que uno típicamente inicia, queda ahí parada, queda boleando, hasta que en un momento determinado de la vida alguien toma una decisión de seguirla, y por X motivo, realmente la sigue un hijo, algún influenciado por otro, cambian de abogado, por todo el derecho del mundo, cambian de abogado, y quedan estas desproporciones absolutas entre los trabajos realizados por la 8904 a valor fiscal y la posibilidad actual, desde octubre de 2017 en adelante, de incorporar por el valor real. Lo que hizo, y este está muy interesante, todo este tema, que terminó en este fallo de la Cámara de hace junio de 2023, en el cual permite, con otro condimento que había, porque había una especie de tasación agregada, pero en definitiva, con otro condimento les permitió determinar y utilizar a un parámetro más real, no digo el real absoluto, pero más real, para la regulación de las tareas anteriores. Lo que hizo la colega, que perfectamente, es ponerse rígida, dura, cuestionar, no al lugar, me opongo, apelo,
fundo todos fundamentos para que el juez, que los jueces lo saben esto. O sea, en esta diríamos, comisión ad hoc que he integrado, en el cual nos reunimos como 10, 12 personas, de los cuales somos 2 o 3 matriculados, abogados de matrícula, y los demás son funcionarios de distintas jerarquías, jueces de paz, jueces de primera instancia, camaristas, empleados de cámara que regulan horarios, etc. Ellos saben la problemática y la ven, la problemática y la distorsión que genera el mismo trabajo o la misma cuantificación del trabajo en una etapa y en otra etapa. Entonces, hoy por hoy, que digo, y bueno, cuestionarlo, en un lugar. Ese fallo, ahí te pasé el mail, de última me escribís, el fallo el plenario de la Cámara de Mercedes, está bien, convengamos que no es obligatorio para el Departamento Judicial de Azul, la aplicación de un plenario de otra Cámara, de otro departamento. Pero es un índice, es un punto de partida, y este juicio Amán también tiene un principio de recepción de esta realidad. La idea, ¿cuál es? Que no se distorsionen los trabajos, que tengan un plano de seguridad y de seriedad nuestros honorarios. Me hizo acordar acá un tema que también que te puede surgir, porque el artículo 28, inciso C, cambió la cuantificación de las etapas. Son las mismas etapas, la ley vieja y la nueva ley. La primera etapa es apertura de asociación, o sea, el abogado que logra la apertura del auto de apertura, ya tiene, en la ley vieja era 1/3, en la ley nueva es 1/4, o sea, el 25%. El abogado que llega a la declaratoria de heredero o aprobación de testamento, en la ley vieja tenía 1/3, en la ley nueva tiene 1/4, o sea, un 25%. En la ley nueva tiene menos. ¿Por qué? Se recalificó, se entendió que el laburo, labore, como dicen en italiano, el laburo grosso, difícil, complicado, y es cierto, es llegar a la incorporación de bienes con la declaración jurada de impuestos de transferencia de bienes, con decir y las 2 o 3 opciones si hay viene propio, viene gananciales y esto, bueno, todas esas circunstancias que hacen que sea bastante más compleja esta última etapa. Entonces, el tercio que tenía antes de remuneraciones, ahora es 1/2 la última etapa. Podemos llegar, si hace los cálculos, podemos decir que si tenemos una sucesión iniciada y tramitada hasta declaratoria antes de octubre del 2017, que habría que regularle 1/3 y 1/3, y el que hace el cuerpo de bienes hay que regular 1/2. Nos estamos pasando del 100 y pico %. La facultad del juez es merituar, es decir, no, mira, le regulo, y eso, hoy no tenemos una solución matemática perfecta, pero creemos y confiamos en el buen sentido de los jueces que sí, bueno, está bien, voy a regular de acuerdo a los parámetros generales que hemos estado charlando. Un tema, el 28, último párrafo, tiene un lindo tema que muchas veces, y estoy seguro que esto que le voy a decir, muchos colegas no lo aplican. Como les dije, soy un acérrimo fanático de cobrar los honorarios que correspondan. Y el último párrafo dice: todo trabajo complementario o posterior a las etapas judiciales enumeradas precedentemente deberá regularse en forma independiente y hasta una tercera parte de la regulación principal. Fíjense ustedes que puede ser un buen punto de partida de ganar unos buenos pesos por trabajos que en principio consideramos que estaban tácitamente incluidos en la regulación anterior. ¿Y esto voy a qué? A las tareas, no sé, en un cobro de peso o lo que fuere, las tareas que uno tiene que hacer para determinar la existencia de bienes o embargos, medidas cautelares o lo que fuere. Esas tareas deben ser remuneradas independientemente de las tareas remuneradas por una regulación previa o por una etapa previa, porque son lo que se llaman honorarios acrecidos. Yo les digo, lo pido muchas veces me dicen no al lugar, listo, no al lugar, tengo la posibilidad de recurrirlo o no recurrirlo. Pero, a ver, artículo segundo. Claro, sí, esto remite al artículo segundo párrafo, que dice: en los procesos judiciales, honorarios de los abogados y procuradores serán regulados por etapas o por instancias, según lo establecido en el artículo 28 de la presente ley. Quiere decir que esto no abre la posibilidad, la teníamos, pero
esta parte se puso en particular porque era más que nada una creación pretoriana que legislativa sobre la posibilidad de pedir los horarios crecidos. Fíjense que ustedes que podemos estar incorporando o incrementando nuestros honorarios en 1/3 de la regulación. No es poco. Cuando uno sigue trabajando en etapas en las cuales técnicamente ya no tendría que seguir trabajando. Bien, ahí me dice Darío Troncoso, una consulta, finalizó el tema. Cuando quieras, Darío, si querés hacerla por Gabriel, buenas tardes, ¿cómo te va? Tengo una consulta, volviendo al 54, conjugando lo del domicilio constituido y domicilio real, en caso de rebeldía de los demandados condenados en costas, ¿cómo queda notificado? En ese caso, para mí queda notificado de forma, digamos, automática, vamos a llamarlo estado de juzgado. ¿Por ministerio? Sí. Gracias. Exactamente. Hoy por hoy, hoy está bueno, por lo menos los juzgados civiles de Olavarría, que son los que más, bueno, obviamente uno tiene más causas, hoy por hoy en la ejecución en horario están sacando en el primer despacho una especie de certificación diciendo, bueno, con regulación de fecha tal, fue notificada, quedó firme, y al decir fue notificada, sea domicilio electrónico, automático, o lo que fuere, o real, y quedó firme y mora, y fecha de mora. Es una linda pauta para evitar discusiones. Eso es una práctica también que están poniendo por lo menos los dos juzgados civiles nuestros, locales. Bien. En el juicio del artículo 34, lo importante acá, el juicio ejecutivo tiene sus etapas y las tareas posteriores. Esto se confluye con el 41, también una especie de honorario por trabajo acrecidos. Las tareas posteriores a la sentencia, el 40% del artículo, la limitación es un poco menor, acá es un 40% del artículo 21. Bueno, Gabriel. el artículo 35, más o menos ya lo charlamos, el 39, en cuanto que es importante destacar, bueno, ya lo sabíamos esto, la base salarial, la base de la cuota de alimentos por 2 años, con la escala del artículo 21. Gabriel. Sí. Ahí María quiere hacer una consulta. Si querés abrir el micrófono, María. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí. Sí, buenas tardes. Bien. Bueno, buenas tardes. Más que consulta, por ahí era un comentario, no sé, por ahí. Lo que me ha pasado en el Civil 2 de Olavarría. El año pasado, terminando una sucesión, bueno, el inmueble se destinaba a la venta, entonces uno tiene un arreglo con el cliente de que cuando se venda nos pagan. Entonces, acompaño las boletas de aportes, pido la autoinscripción y me piden expresamente que el cliente diga si asumía por escrito la obligación del pago honorario y bueno, me daban la autodescripción. Bueno, yo los tenía lejos a los clientes tipo 27 de diciembre, terminé mintiendo diciendo de que ya me habían pagado porque querían que expresamente se dijera ese punto. Bueno, este año nos está pasando lo mismo en una sucesión donde hay menores, un montón de partes, la gente que cobró no quiere pagar, bueno, adelantaron los pagos de aportes. Hablo, bueno, los de acá de la barriga sabemos bien que está Alejandro, habló y me dice, no sé si el criterio ese del año pasado se mantiene. Y al rato me llama y me dice, la jueza quiere que sí o sí se haya cobrado el honorario. Cuestión que nos recontra complica, porque yo entiendo que los jueces deben cuidar que nosotros cobremos el honorario, pero si estamos manifestando que consentimos cobrar contra, bueno, en este caso, cuando se cobre el saldo de la venta de ese inmueble, porque el comprador ya más plata no quiere adelantar, nos recontra complicó. O sea, vamos a terminar en ejecuciones, porque si no ve que está pago el honorario, no sirve que nuestros clientes asuman expresamente la obligación de pago en un escrito. Yo no sé si les ha pasado en otros expedientes, si hay alguna jurisprudencia al respecto, pero bueno, se ve que el Civil 2 tuvo un problema, me contaron con una sucesión, no me la nombraron, pero donde el letrado acompañó el pago de aportes, no dijo nada respecto de los honorarios, después sale una autoinscripción y él, después que salió eso, o no sé, un poquito más adelante, se opone y retrotrae todo para atrás porque no observaron el tema de los honorarios. Pero bueno, acá ni siquiera la voluntad de que todos los letrados que actuamos decimos, sí, estamos de acuerdo que nos paguen después. Y la jueza quiere que sí o sí, o sea, o mientamos, que no va a ser el caso, porque acá hay un montón de gente
A ver qué piensan de esto, o sea, porque la verdad que nos mató. Sí, evidentemente se debe estar cuidando de algún problema que han tenido, eso evidentemente es así. Yo creo que jurídicamente están errados, jugadores. Lo que sí que tienen que dar cumplimiento al artículo 21 de la 6716, a rajatabla, que es los aportes o la garantía de los aportes. Puede ser que quede plata depositada, puede ser que quede, no sé, un bien afectado. Eso Ni ya siquiera está tiene que pago. estar pago. Ni siquiera tiene que Está estar pago, puede pago. estar afianzado, dice. La ley te dice afianzado, dice, el 21 de la 6716. Ahora, evidentemente, sí, los jugadores tienen una mirada, vamos a llamarle protectoria de nuestros honorarios, y eso lo veo bien, aunque a veces puede pasar esta situación que pasemos al otro extremo, inclusive con la propia manifestación y conformidad del Exacto. abogado. Lo que están, yo entiendo entiendo porque lo hablo mucho y lo he hablado, quieren evitarse nuevas incidencias, nuevas ejecuciones, etcétera, etcétera. Hay una solución importante que está tramitando en el juzgado 2, en el cual hay muchos millones de pesos regulados, obviamente el patrimonio es inmenso, y hasta un momento que el juzgado centraba a los beneficiarios y bueno, vamos a esperar a ver si podemos hacer un arreglo global. Bueno, hasta que dijo, bueno, cada uno haga lo que tenga que hacer. Pero de todas maneras, en esa télesis de que veo que el juzgado tiene ese objetivo, yo creo que claramente excede el fin protectorio y excede el artículo 21, ni hablar si está cumplido con el artículo 21, que debe estar manifestado la manifestación de que esté el pago de los honorarios. ¿Por qué? Primero porque lo dice el artículo 1 de la ley. El derecho, la propiedad es del letrado, de los honorarios, de los aportes de la caja, que ya están hechos. Pero los honorarios son míos. Yo puedo regalarlos, entre comillas, o disminuirlo, o cobrar el 70%, si yo tengo la voluntad. Mientras haga los aportes correctamente, yo puedo cobrar o no cobrarlo. Mentir no lo aconsejo, porque el día de mañana, si yo lo quiero ejecutar, dice, no, que si usted, excepción de pago, ya están pagos. Usted dijo que estaban pagos. Ahora me va a decir que no están pagos. O sea, entonces, yo haría una ultra presentación con todas las firmas video por haber, decir, mire, señora jueza, nosotros tenemos que hacer esto, esto y esto y esto. Y buscarle consenso, y buscarle un no para ir a la Cámara, porque Claro. fundamento jurídico no hay. Vuelvo a decir, la disponibilidad de los honorarios es del abogado, no de otra persona. Los puede ceder, los puedo dar plazo, puedo renunciar, puedo, no sé, transferirlos, cederlos, transferirlos, oneroso, gratuito, o sea, es mi patrimonio. Si yo como abogado, salvo que tenga una limitación, perdón, voy a dar vuelta a la cámara para ponerle batería. Si yo tengo una limitación personal, bárbaro, que no pueda acceder mis honorarios, pero en líneas generales no habría inconveniente. Eso es lo que te puedo explicar Bien. como Sí, reglas sí, generales. aclaro que todo fue hablado, o sea, no hay un despacho. Y a esta altura, y como Ah, ya se vendió el inmueble, y bueno, por intermedio de la escribana, estamos viendo si por ahí el comprador accede a entregar un poquito más, retener de los clientes. Bueno, no tenemos todavía un despacho porque si no es para apelarlo de no, acá a es la que China. no creo que vayas a tener un despacho. No creo que vayas a tener un despacho. Porque es fácil, es perder tiempo. El jugador también que tenga su rol de garantía y en ese aspecto lo veo bien porque de pronto nos valorizan como auxiliar de la justicia, nos están valorizando. Así, a ver, fíjense que tienen que cobrar. Eh, También uno tiene que, como personalmente, tiene que adecuarse a la realidad de la situación, a ver, para poder zanjar y salir adelante A ver, yo hace unos días terminé un desalojo. Un desalojo en el cual hay como 3 4 LD, unos acá, otros allá, y la idea, técnicamente, para efectivizar el desalojo, tengo que haber cobrado los honorarios y he hecho los aportes. Creo que por suerte se fue solo el desalojado, entonces no tengo que efectivizar el desalojo físicamente, pero técnicamente iba a hacer los aportes sin percibir los honorarios y esperar que después Claro, vendan el inmueble para que me paguen lo de la sucesión y lo del desalojo. Uno hace claro. esas movidas, entre comillas, porque Si vivimos no, en no Argentina cobrás. y vivimos en la barriga, no vivimos no sé, en Sí. Nueva York. Bueno, mil gracias. Comento por si Bueno, le llega a por pasar favor. alguno, bueno, que hay Bien. que apelar, no queda otra. Gracias. Sí, bueno, ahora voy a llegar a los recursos, que casi son los últimos dos temas. Bueno, un tema importante
para terminar con el 54, es la aplicación de la mora. ¿Cuándo se produce la mora? Y esto algo dije hoy al principio. Si son en horario de primera instancia, entiendo que notificado por la forma que fuere, domicilio real, o domicilio automático, o cédula electrónica, según el punto de partida de cada una de esas formas de notificaciones, son 5 días, estamos hablando de horarios de primera instancia, son 5 días para que quede firme, adquiera firmeza, si es apelado no adquiere firmeza, obviamente, y más 10 días corridos para el plazo de pago. El plazo de pago no es un plazo procesal, es un plazo, vamos a llamarle civil o comercial, pero no es un plazo procesal. El plazo procesal son los 5 días para apelar. Ahí el día 11, para ser más gráfico, entraría en la situación de mora. Y en la situación de mora genera el artículo 54 una doble opción para ejecutar. Algunos colegas usan una, generalmente uso la opción del use, de ejecutar en use como unidad de valor, como deuda de valor, como decía al principio, artículo 772 del Código Civil Comercial. Me deben use, no me debe plata, que tienen un doble sistema de actualización, diríamos. Por el artículo 24, reiteramos que la forma de la cuantificación es al momento de la percepción, no de la regulación. Ejemplo, me regularon hace medio año, el use estaba 12.000, me lo pagan ahora, hoy, que está 13.860, se lo cobro a 13.860. Más un interés del 12% anual desde la fecha de la mora, de acuerdo al cálculo que hubiera correspondido. La otra opción, el inciso B del 54, es pasarlo a pesos a la fecha de la regulación, con más la tasa más alta que permite el sistema judicial, tasa activa de Banco Provincia, ¿verdad? Operación de descuento, la que más alta encontremos en el sistema de ahí de la Corte, por aplicación del 552 del Código Civil Comercial, que reitero, regula el tema de las deudas alimentarias. De punto de vista, en este aspecto no hay grandes dificultades interpretativas ni jurisprudenciales, solamente lo que sí no podemos, si optamos en la ejecución horaria, optamos por un camino, por use, no podemos decir, no, después me vuelvo para atrás y quiero peso porque me convenía más. Usamos un camino e irreversible. Usamos el camino peso o el camino use. El camino use, puedo decir, me debe unidades, que la actualizo a la fecha de percepción, más el 12% anual, y el camino pesos son los pesos según a la fecha de la regulación, que significaban los 10 de la fecha de la regulación, más la tasa activa más alta que encontremos en la aplicación del sistema. Eso es lo que hay que destacar. En cuanto a la... si hubiere ejecuciones por honorarios regulados por aplicación de la 8904, las dos cámaras con algunas ida y vuelta, pero en general se recepcionaba la tasa pasiva digital. Por reminiscencia de un fallo, ese fallo Isla de la Corte, que dijo que se aplicaba la tasa pasiva, y la tasa pasiva digital es la mejor de las tasas pasivas. No es buena, pero es la mejor de las tasas pasivas. En definitiva, hoy ya quedan pocas ejecuciones de honorarios por trabajo regulado. Podrían ser algunas funciones que nos regulen ahora en base a trabajos previos, pero en definitiva, lamentablemente por un lado y por suerte por otro lado ya quedó como antiguo, porque son 6 años que ya han modificado la situación con la aplicación de la 14967. La tasa activa ha sido reiteradamente aplicada y ratificada por la Cámara de Mar del Plata, de Quilmes, de Azul, o sea, hay muchísima determinación de la aplicación de la tasa activa más alta en la opción del inciso B del 54, o sea, cuando ejecutamos pesos. Reitero, no podemos mezclar las ejecuciones. Iniciamos por use, es por use. Si iniciamos por pesos, por pesos. Lo que tenemos que aprovechar es la gratuidad que legisla el 58, y en este aspecto creo que lo que tenemos problemas es en el registro de propiedad automotor, porque no recepcionan, no aceptan la orden judicial de que está exento de gastos. Pero bueno, es el único, por ahora, problema que tenemos en la práctica de asentar algunas medidas cautelares en el registro, con teníamos suerte por ahora que son bastante baratas la inscripción de las medidas cautelares, de 300 pesos, una cosa así.
Por lo tanto, yo siempre digo, y esto es un tip, es la ejecución, las inhibiciones del registro de autopedal automotor es la medida que, aunque haya que pagarle, la más barata de todas, porque sale, no sé si 300 pesos, una cosa así. Por último, dentro de lo que tenía yo como para tirarle un poquito de ideas, era la parte recursiva. Los recursos, obviamente tenemos recursos de apelación, plazo de 5 días hábiles, más el cargo, obviamente, con la facultad de ser fundado. La ley te dice que es facultativo, yo aplico casi la obligatoriedad internamente del fundamento. Una cuestión de práctica nomás. Le tiro algún dato que sean 2 o 3 renglones o 2 o 3 frases, 2 o 3 párrafos, para determinar o para indicar dónde quiero que la Cámara revea la apelación o la cuantificación de los honorarios. Un tema útil, lo he solucionado en varias oportunidades, es intentar una revocatoria, que no está, una revocatoria obviamente ante el juez de primera instancia, la revocatoria del mismo juez que dicta la resolución. La Cámara lo está recepcionando mucho, lo está poniendo a título de didáctico, pone, hay un juicio que se llama, bueno, se me acuerda, Nación Seguros contra DP, Sociedad Anónima, en el cual le sugiere a los profesionales, nos sugiere que intentemos, cuando veamos que en vez de interponer una revocatoria, una apelación, interponemos una revocatoria ante el juez de primera instancia o el juez de origen, diciendo, mire, solicito que por un error material o por lo que fuere, se revea la cuantificación de determinada, así, por cuanto, por esto, obviamente que es fundada, sin perjuicio de que acto seguido yo hago la revocatoria y por una cuestión de plazos, de que no se me venzan, la revocatoria son 3 días, la apelación son 5. En subsidio a todo el evento, dejo planteado el recurso de apelación y reitero o me remito a los argumentos vertidos supra. Lo he dado en varias oportunidades, inclusive hasta en el Tribunal de Trabajo de ahora, hace muy poquito, en un amparo, en el cual creo que me han regulado 6 ius, y la ley de amparo, modificada por otra nueva ley, regula 20 ius, o sea, tipifica 20 ius, más allá que la ley de 1497 creo que regula 40 o 30, una ley posterior modificó la ley de amparo y el tope son 20 ius. En definitiva, logré que el Tribunal de Trabajo revea esa postura sin tener que ir en un amparo. El Tribunal de Trabajo funciona como juzgado unipersonal, como juzgado de primera instancia, y la vía recursiva de la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata en este caso. Por eso hay recursos de apelación en el caso del amparo. Pero bueno, he logrado por esta vía solucionar, y ahí ganas tiempos, y sí, tiempo fundamentalmente, y más o menos la certeza de tener algo lo más pronto posible sin que vaya, con toda la problemática de que vaya a la Cámara, que falta alguna notificación, que va, que viene, más allá que ahora la radicación electrónica ha agilizado mucho eso, pero todavía hay expedientes papeltrónicos, como se llaman, y a veces se dificulta la remisión física porque no viene nadie, no va nadie. Antes nos daban abogado para que llevamos a Azul, ahora creo que hay una camioneta, un servicio de flete que viene una vez por semana, pero no sé si viene toda la semana. Entonces, con la dificultad de que nos perdemos semanas y semanas, y en nuestro caso, la pérdida de tiempo es pérdida de plata, por una cuestión de la desvalorización del moneda. Bueno, en líneas generales es lo que tenía para charlar, genéricamente. Reitero, ahí arriba está el mail y el teléfono para el que no lo tiene, y con gusto le daría la respuesta que sé, y si no sé, la pienso y la buscamos, porque como le digo, mi charla, esto no es una capacitación técnicamente hablando, mi charla es la experiencia y la voluntad que tuve y que tengo de mejorar y de optimizar los recursos para que podamos vivir dignamente de nuestro trabajo. Así que me pongo algún comentario sobre prescripción. Bien, prescripción de los honorarios, 5 años. 5 años de prescripción de los honorarios. Casualmente me salió, está en cámara ahora, pero me salió una aplicación no de honorarios, porque no lo planteé, pero sí de aportes. Y esto es interesante que lo charlen un poquito. Hay un juicio
En realidad me enojé con la Cámara, con la Caja de Abogados, porque tengo un nivel de aporte altísimo, y por unos honorarios que realmente han sido percibidos en el año 2016, y no hice los aportes. Y la Caja se presenta en el expediente y me dice, a ver, el doctor tiene que hacer los aportes. No, digo, le planteo, mandan un reclamo o una intimación a la demandada de una compañía de seguro, para que no, sí, me agrega la factura, no está el recibo, no sé cómo fue el pago en su momento, pero lo cierto es que me enojé porque, a ver, que se fijen en un aporte del 2016, cuando tengo un nivel de aporte altísimo, altísimo, digo, me parece que otra cosa. Bueno, en definitiva, le planteé una prescripción. Le planteé que los honorarios estaban prescritos y por ende los aportes, que son accesorios, también están prescritos sin perjuicio de que yo no tengo la legitimación para reclamarlo o no reclamar. Bueno, la jueza de primera instancia de Juzgado 3 de Azul hizo lugar al planteo de prescripción. La Caja ahora me lo apeló, está en cámara. Pero bueno, en definitiva, a lo que era la pregunta, son dos cosas distintas: el derecho a pedir regulación de los honorarios devengados, distintos de los honorarios regulados, que sí, prescriben obviamente a los 5 años desde la notificación, ¿no es cierto?, que son exigibles, como cualquier obligación exigible. El derecho a regular honorarios es más discutido desde cuándo es el punto de partida por los honorarios devengados. En un momento se aplicaba antes de la reforma del Código Civil y Comercial, se aplicaba el plazo decenal del 4023 del Código Civil viejo. Ahora, la verdad, no lo he leído, no lo he aplicado tampoco, ni he tenido que leerlo sobre esa situación. Pero lo cierto es que hoy el principio general normado en el Código Civil y Comercial actual, creo que es el artículo 2360, nuevo, habla de 5 años. Por lo tanto, los fundamentos de la Caja de Abogados, que por ahora están recurridos y no están resueltos en Cámara, aplica supletoriamente una ley de aportes previsionales de Nación, que es una ley 14.000 y pico, que no sé de dónde la sacaron, que dice que por un principio de solidaridad y de sistema de representatividad y de solvencia del sistema de seguridad social, se debe aplicar un plazo de decenal, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé cuál va a ser el sustento y la resolución de Cámara, obviamente, si va a aplicar literalmente el Código Civil y Comercial nuevo frente a esa ley de 14.200 y algo. Tendría que buscarlo ahora el número, que la verdad que no sabía que existía, y inclusive es de otra naturaleza, son aportes del régimen previsional de, no sé si ingeniero agrónomo o una cosa así. Así que bueno, a ver, Andrea Ruiz, muy clara la posición, saludos a todos los colegas, excelente posición. Bueno, gracias por lo excelente. La idea, reitero, fue, o es, y será, transmitir experiencias, transmitir dudas. Un temita que toqué al principio y me preocupa sobremanera, es el 730 del Código Civil y Comercial, que algo dije al principio. El 730 te dice que el deudor es responsable hasta el 25% de la deuda. De 100 pesos, el deudor, estoy llamando a ART, compañía de seguro, o Juancito, el vecino de enfrente. Estamos hablando de personas con una entidad patrimonial y de todas características absolutamente distintas. Una cosa es el vecino y otra cosa es la ART, la compañía de seguro. Yo tengo un preconcepto muy malo, tanto de la ART como de las compañías de seguro, en el cual presumo que actúan de mala fe. Es personal, no tengo fundamento, pero tengo experiencia con el tema. Entonces, entiendo también que este 730 tiene su antecedente en el 505 del Código Civil, que ha sido incorporado o fue incorporado en algunas de las reformas, obviamente con el uso del lobby, como se llama. El lobby no va a ser nunca de los consumidores, ni de los usuarios, ni de los ciudadanos, sino el lobby son de las grandes corporaciones, en el cual dijeron, bueno, yo no pago, la Corte de la provincia los premia con la tasa pasiva, y todavía tienen un límite cuantitativo al pago de las costas del juicio. Hoy sabemos que con cualquier tipo de juicio de daño y perjuicio, que intervienen las RT, intervienen las compañías de seguro, tenemos 2 o 3 peritos, un contador, un médico y un psicólogo, o 2 por lo menos, más los honorarios nuestros, de la parte, vamos a llamarle vencedora,
En un juicio de conocimiento tenemos, como ya he dicho, un piso del 17,5%, pero generalmente regulan el 18 o el 20%, vamos con el 20, más el 10%, el 22, más IVA, el 21%, o sea, estamos en el 24,1, más tasa de justicia, el 2,2, 26,3, más sobretasa, 0,22, 26,5, más el contador, creo que si no me recuerdo, es el 4%, estamos en el 30%, más el médico debe ser el 2 o el 3%, estamos en el 33%, y un psicólogo un 3%, un 35, 36%. De ese 35%, los tipos son responsables del 25% nomás. ¿Qué piola? No pagan, hay que ir a juicio, tienen la tasa pasiva y todavía están limitados. Entonces, hay que trabajar, y este es un tip que quiero que tenemos que, los abogados tenemos que pensarlo, escribirlo, así nuestros jueces o tribunales lo resuelven, declarar, plantear la inconstitucionalidad del artículo 730 del Código Civil y Comercial. En la aplicación concreta, por afectación del derecho de propiedad, por afectación de las legislaciones provinciales. En realidad, esto tiene una salvedad porque en realidad la regulación debe hacerse de acuerdo a la ley local, a la ley arancelaria nuestra, 1497, pero la ejecutabilidad se limita con la aplicación del artículo 730. De hecho, estoy haciendo ahora una ejecución de honorario de un perito calígrafo, y en un juicio contradictorio, obviamente al ser un perito, puede ir, son solidariamente responsables la parte actora y actoras y o demandadas y o terceros, son todos solidariamente responsables, pero todos dicen, no, somos responsables hasta el límite del artículo 730, No sé cómo lo va a resolver la jueza, porque la verdad es bastante difícil el tema, pero en definitiva, reitero, incumplen, no pagan en tiempo formal. Yo digo que las RT y la compañía de seguro, ¿por qué presumo en contra? Porque son sociedades, dale Esteban, cuando termino ya y me lo haces, son sociedades constituidas ad effectum, a los fines exclusivos de dejar indemne al trabajador o al asegurado o a la víctima. Y no lo cumplen, no lo cumplen, entonces no pueden ser premiados ni por la tasa de interés, ni por la aplicación de este límite cuantitativo. Cuando ellos mismos están generando el siniestro no, están generando el reclamo del siniestro, después se quejan de la litigiosidad. ¿Por qué litigiosidad? Porque no cumplen y el Estado, nacional, provincial, municipal o el Estado competente, no es apto, no tiene la suficiente capacidad para dar respuesta y controlar el no cumplimiento de estas grandes sociedades lobistas. Entonces, esto es lo que hay que trabajar, esto tenemos que pensar. Hace muy poquitos días salió un fallo de una cámara laboral de Rosario, porque en Rosario tienen juzgado unipersonal y después tienen cámara, en Provincia de Santa Fe, mejor dicho, y que declaró la inconstitucionalidad del 730 por afectación del derecho de propiedad, el legítimo trabajo, la división de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Importante, hay que traerlo a la provincia de Buenos Aires, hay que pensarlo, hay que escribirlo, y hay que generar que nuestros tribunales respondan y razonen y respondan al beneficio de la generalidad y no de unos lobistas en particular. Esteban, te escucho. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Me escuchás ahí? Sí, perfecto. Te hago una consulta que me surgió ahora que dijiste RT. En realidad, es medio qué opinión tenés. Eh, no sé, los trámites en comisión médica, por ejemplo, divergencia en el alta, no sé, salvo determinación de incapacidad y valoración de daño, que tienen digamos, un número, digamos, que el trabajador cobra. Todos los otros, digamos, suponiendo que vos tengas dictamen médico favorable, nunca hay, digamos, nada que la RT te diga, che, te doy tanto, ¿me entendés? A sabiendas, digamos, que son responsables, digamos, de los honorarios del abogado. Cuando vos lo vas a reclamar al Tribunal de Trabajo, a mí me ha pasado, que era un poco, quiero ver tu opinión al respecto, te lo caratulan, digamos, como incidente y nada, o sea, las regulaciones de honorarios son bastante por debajo del mínimo de 7 IUs. Quería saber un poco qué opinabas vos, ya que te tengo acá, digamos. Sí, no he tenido yo, particularmente no he hecho. Yo creo que esos procesos se deben canalizar vía el artículo 55 de la ley arancelaria, que es determinación y Mm. fijación y cobro de honorarios. No de otra manera, porque en realidad hasta no hay imposición en costas. A ver, yo creo que esto me hace ruido y me retrotrae y me hace pensar
algo parecido con la mediación prejudicial obligatoria. El Estado, en este caso, la mediación es provincial, en el caso de la RT nacional, se lava las manos, dice, ustedes arréglense particularmente, pero paguen ustedes, ¿cierto? Le dice, en la mediación prejudicial, dice, mire, usted para iniciar un juicio tiene que pasar por la mediación prejudicial, pero hay que pagar el anticipo del mediador, hay que pagar los honorarios, ta. Bueno, el Estado nos hizo cargo de ese costo adicional que tiene el ciudadano. Y lo mismo pasa cuando no se, por decisión propia o ajena, o lo que fuere, el litigante, el requirente o el actor no inicia la acción. Por lo que fuere, por decisión personal o por decisión profesional o lo que fuere. Y lo deja en una situación realmente incómoda, siendo deudor de, creo que son 9 IU, si mal no recuerdo, o 10, 9. Esto de la RT también es una forma de privatización del conflicto, cuando el Estado dice, bien, pasa por acá, pero con la sentencia letrada que debe ser obligatoria, pero ¿quién se hace cargo? A ver, y eso tendría que ser mucho más efectivo. El propio Estado, que te hace pasar obligatoriamente por una instancia, vamos a llamarle de mediación, de conciliación, y que en muchos casos tiene beneficio, no digo que sea totalmente perjudicial para el trabajador, pero lo cierto es que te deja medio desamparado con el tema del honorario. Inclusive en aquellos casos también de divergencia, que firmó un convenio que dice que te van a pagar, no sé, 20 días y están 2 meses, 3 meses la RT. Se toman los plazos que se le ocurren. En definitiva, aquellos procesos administrativos que no tienen una susceptible, digamos, regulación específica, yo creo que hay que encararlo vía el artículo 55 de la ley arancelaria. Y entiendo que el mínimo debería ser 7 IUs. No tendría que ir por la cuantificación de los honorarios que está reclamado. Porque me está haciendo generar un trabajo, que es un juicio de determinación. Yo he hecho 3 o 4 en la historia. Es un juicio de conocimiento pleno, no hay ningún incidente, y para ser incidente tiene que ser incidente de algo. ¿Y de qué es algo? ¿De qué algo? ¿Cuál es el principal? O sea, para mí es un juicio de conocimiento pleno, llamámosle determinación, llamámosle materia a categorizar, llamámosle, no sé, el título de menos. Lo importante es el objeto de lo que estamos discutiendo. Para mí debería ir el mínimo. El problema del Tribunal de Trabajo local, lo dije hace un rato, es la rigidez jurídico-procesal. Yo ejecutaba en horarios, bueno, vos sabés, ejecutaba en horarios y sacaba la sentencia en cuotas, porque me ponían excepciones. Entonces, primera parte de la sentencia era rechaza las excepciones, tenía que quedar firme, y después sacaba la segunda cuota diciendo haga lugar a la demanda. Le dije, ¿por qué? No, porque siempre se hizo así. Pero, ¿por qué no le preguntan a los juzgados civiles que están acostumbrados a hacer procesos ejecutivos y le copian un modelo? Lo acomodaron. Pero fíjate, o sea, lo que digo a la rigidez por ahí de siempre se hizo así, siempre se hizo así, siempre se hizo así. Pero por eso Gracias. tenemos que escribir. Hay que escribir y hay que ingeniárselo. Lo que a uno le parece que está mal, puede estar mal, o que no sea práctico. Como te decía ahí al principio de la notificación, que tengo que ahora hacer un escritito muy cortito, para no ponerle un adjetivo descalificativo, ¿no? Señores, yo tengo que notificar por el 54 al domicilio real de mi cliente, porque si no yo no tengo acción para cobrar mis honorarios. O sea, lo dice la ley eso, no precisamos explicarlo, pero lo tengo que hacer. Gracias. Dale, un abrazo. Bueno, gracias, Mirta. ¿Alguna Escucho. otra pregunta que tengan ahí, por ahí alguna consulta? Excelente, muchas gracias, dice Mariana. No sé, Gabriel, si Bueno. después vos vas a compartir algún fallo, algo que quieras mandarme a mí, que vos consideres pertinente, y yo lo Mirá, envío. en realidad tengo una carpeta bastante grande Ah. y perdón por la palabra, despelotada. Pero el que quiera en particular algo, reitero, ahí estaban el mail y mi teléfono, que muchos lo tienen, así que no tengo inconveniente. Cuando muchos vuelvo a decir, si no sé algo, porque no lo leí o no lo estudié, lo conversamos. Y le doy un parecer, por lo menos, un razonamiento. Bien, bueno, yo ahora copié nuevamente para aquellos que ingresaron más tarde el mail, tomaron nota todos, mail, teléfono del doctor Rodríguez, cualquier consulta pueden enviársela. No sé, Gabriel, si algo más
para comentar? Bueno, lo mismo digo, es el norte y el objetivo de, no le digo capacitación porque no me animo, porque en mi parte didáctica nunca pasé por un, por un curso para dar clases, solamente me engancharon, entre comillas, en el colegio con este tema, y obviamente que lo hago con mucha pasión y con mucha dedicación como trabajo y como me dedico a la actividad, y me gusta mucho, y ojalá estos tips o estas cositas que tiro, por ejemplo, el 730, ojalá despierten voracidad, en el buen sentido, y podamos ir revirtiendo esta situación que nos hace perder plata. O nos hace perder legítimos recursos, que no es que estamos pidiendo por favor que nos paguen, no, son honorarios que si uno ve, se hace una cuantificación, el Tribunal de Trabajo de la Barría lo hace automático, ni siquiera por pedido de la parte, limita cuando es por sentencia, limita la responsabilidad patrimonial. Me olvidé de acá decirle, ¿qué podemos hacer con esa parte que no cobramos? Técnicamente la podemos cobrar a nuestro cliente, con la salvedad de que los trabajadores tienen el beneficio de gratuidad o de pobreza. O sea que tampoco podríamos ir por ahí. Y en el caso de ser acciones derivadas de la Ley de Defensa del Consumidor o de algún otro beneficio de esa naturaleza, que también hay un principio de gratuidad o de beneficio de pobreza, para llamarle de alguna forma, tampoco podríamos percibirlo de nuestros clientes. Por eso que es preocupante, porque es una pérdida directa. Entonces nosotros decimos, bueno, bárbaro, ganamos el juicio por 5 palos, 5 millones, tenemos 1 millón de honorarios. No tenemos 1 millón, tenemos 700.000 pesos. Y cuando pasamos yo que soy responsable del título en el cual me retienen, inclusive ganancias, obviamente IVA, y obviamente ingreso bruto, y obviamente caja voz, o sea, con 4 tributos, cuando hago las cuentas es más o menos la mitad, mitad para el Estado en sus 3 o 4 tributos y mitad para mí. Pero ¿de cuánto la mitad? De lo que percibí y no de lo que me regularon. Entonces, es una muy, muy alta pérdida, y a veces no nos damos cuenta en ese 10%, 15% o 20 o 25% que nos detraen, pero es importante que lo pensemos. Y yo creo que hay una muy buena tendencia y hononada de nuestros jueces de ir repensando y viendo las injusticias que se causan, no solo a nosotros, sino también a los eventuales gananciosos del pleito, en el cual en algún supuesto le hubiera convenido perder el juicio que ganarlo, porque podría ser responsable por eso, por costas que siendo ganador del proceso. Y la compañía de seguro, o el demandado, o la RT, quedar exenta por la aplicación de una norma de origen nacional, obviamente es el Código Civil y Comercial, no vamos a desmerecer su mérito normativo y legislativo, lo que llamaba la vieja pirámide de Kelsen, si alguno estudió teoría pura del derecho, pero bueno, es un tema que hay que pensarlo, que escribirlo, hay que animarse. Como también les digo, anímense a apelar. Este tema, les dije, a mí muchos empleados de juzgado me dicen, señor revocatoria, señor apelación y demás. Siempre digo que la apelación o cualquier tipo de presentación, mientras esté respaldada por la normativa del Código Procesal correspondiente, o del código que corresponde aplicar, es justa, es valedera, es útil y tiene que ser recepcionada. No puede ser un enojo, entre comillas, ni de un funcionario ni de ningún juez cuando uno articula un escrito, una presentación con sustento normativo procesal. Obviamente en los límites que merecemos el trato tanto nosotros como con los funcionarios y los funcionarios hacia nosotros en un plano absolutamente de igualdad. En un plano absolutamente de respeto, yo le puedo decir al juez, mire, usted se equivocó, se erró, aplicó mal la norma, le estoy diciendo, no sabe, pero lo estoy diciendo de una forma elegante, de una forma positiva, que va a ser reevaluada por la alzada que corresponda. No escatimen la posibilidad de recurrir por lo que el otro vaya a decir o por lo que se vaya a enojar a alguien. No, todo lo contrario. Anímense y hay resultados. Gracias. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Me hago cargo que soy yo la que convoca y la que siempre te engancha, porque sé que sos un apasionado de esta temática, así que siempre nos vamos con algo nuevo, nos enriquecemos todos. Y bueno, agradecerles a todos los que participaron hoy. Tenemos más actividades durante
diciembre, el mes de diciembre, así que los invito a que chequeen la agenda y que, bueno, sigamos con las capacitaciones. Gracias, Gabriel, nuevamente. Buen Bueno, fin de bárbaro. semana para Hasta todos. pronto. Hasta pronto. Gracias, chicos. Muchas gracias.